Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia, a la tercera videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural correspondiente al tema 2 sobre predimensionado de elementos estructurales. La semana pasada vimos el predimensionado, ¿verdad? La teoría y los ejercicios del predimensionado de vigas. Hoy vamos a ver la teoría sobre el predimensionado de columna. Les recuerdo que cualquier duda que tengan sobre la teoría de este módulo, de este tema número 2, me la pueden hacer llegar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Adicionalmente, como ustedes si han revisado la plataforma, saben que la actividad evaluada número 1 va a ser en los próximos días colocada. Solamente esperamos ver la parte teórica de, la actividad evaluada número 1 ya fue colocada en la plataforma y tiene fecha de entrega asignada. Bueno, sin más preámbulo, comencemos entonces la videoconferencia. Ahí tenemos ya la presentación que vamos a realizar en el día de hoy. Predimensionado de columnas. Teoría. Vamos a entrar en una pequeña introducción para que definamos lo que es la columna. La columna es un elemento estructural, al igual que la viga, utilizado o empleado para sostener la carga de la edificación. Es utilizada ampliamente en arquitectura por la libertad que proporciona para distribuir espacios y al mismo tiempo cumple con la función de soportar peso de la construcción. Por tal razón, nosotros debemos hacer una adecuada selección de su tamaño, forma, espaciamiento y composición, de manera que pueda influir directamente en su capacidad de soportar carga. Entonces, ya vemos qué tan importante o qué importantes son las columnas en este elemento estructural en la construcción de un edificio. ¿Cómo se define? La columna es un elemento sometido principalmente a compresión. ¿Ok? Por lo tanto, el diseño estará basado en la fuerza interna. Las fuerzas internas de la columna son las encargadas, en este caso, de reaccionar al peso colocado encima de ella.
ese peso que afecta en compresión al elemento estructural. ¿Ok? Adicionalmente, estas columnas se diseñan por flexión, de tal forma que la combinación así generada se denomina de flexo-compresión. Ambas, compresión y flexión, están actuando en la columna. Por supuesto, la compresión es el principal factor que determina el comportamiento del elemento. Por ello, el predimensionado de la columna consiste en determinar las dimensiones, al igual que ocurría con la viga. ¿Ok? Esas dimensiones que sean capaces de resistir la compresión que se aplica sobre el elemento. Así como también ese diseño debe incluir las características de la columna que también pueda resistir la flexión. Por eso es que ese diseño es en base a flexo-compresión. ¿Ok? Hay que denotar o mencionar que la resistencia de la columna disminuye debido a los efectos de geometría que influyen en el tipo de falla que vaya a presentar la columna. Entonces, el diseño, el predimensionado de la columna lo vamos a hacer en base a la carga de compresión que se ejerce sobre la columna, al igual que la de flexión. El efecto geométrico en la columna se denomina esbeltez y no es más que la relación entre el tamaño de la sección transversal y la longitud del elemento. Y es un factor importante ya que la forma en que falla depende, o falla la columna, depende de su esbeltez. Así, una columna poco esbelta, ¿verdad?, producirá una falla por aplastamiento. Y este tipo se denomina columna corta. Los elementos más esbeltos se denominan columna larga. Entonces, mientras más esbeltos sean, la columna se denominará larga y menos. Y si son menos esbeltas, se denominarán columnas cortas. Y este tipo de aplastamiento, ¿verdad?, se origina por pandeo. La columna intermedia es donde falla. Por la combinación, la columna intermedia falla por la combinación del aplastamiento y el pandeo. Además, los momentos flectores que forman parte del diseño también disminuyen la resistencia de la columna. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? Dentro de los requisitos fundamentales de un elemento estructural están el equilibrio, la resistencia, la funcionalidad y la estabilidad. En una columna se puede llegar a una condición inestable antes de alcanzar la condición máxima permitida o el esfuerzo máximo. Como ven,
como todo material del cual está construida la columna, estas deben tener una condición, ¿verdad?, de resistencia máxima, de alcanzar esa resistencia o de alcanzar el esfuerzo máximo. El fenómeno de inestabilidad que hemos mencionado se refiere al pandeo lateral que sufre la columna, lo cual es una deflexión, ¿verdad?, cuando aparece incrementado el momento flector. Entonces, ese momento flector que hablamos va a ocasionar, ¿verdad?, el pandeo en la columna. Entonces, el momento flector aplicado sobre el elemento estructural, ¿verdad?, causa un aumento de deflexión que agranda la magnitud de ese mismo momento flector, creciendo así la curvatura de la columna hasta fallar. Y este caso lo consideramos inestable. Ahí tenemos el efecto de pandeo sobre las columnas y el gráfico que muestra cómo es ese comportamiento a medida que se incrementa hasta alcanzar el esfuerzo máximo y dependiendo de la columna, si es corta, media o larga. Entonces, es por ello que la resistencia de la columna sometida a compresión tiene dos límites. El de resistencia para columnas cortas y el de estabilidad para columnas largas. En la figura se aprecia. La estabilidad es así el nuevo parámetro que define, además de la resistencia y la rigidez, las dimensiones de la columna. ¿Cuáles son los factores que influyen en la magnitud de la carga crítica? Son la longitud de la columna, la condición de los extremos y la sección transversal. Estos factores se conjugan en la relación de esbeltez que mencionamos anteriormente o coeficiente de esbeltez, el cual es el parámetro que mide la resistencia de la columna. De esta forma, para aumentar la resistencia de la columna debemos buscar la sección que tenga el radio de giro más grande posible o una longitud que sea menor, ya que de ambas formas se reduce la esbeltez y aumenta el esfuerzo crítico. ¿Ok? Como vemos, estamos llegando a la conclusión de que la esbeltez es el factor principal que debe dominar sobre la columna para controlar la falla de la misma. ¿Qué es la relación de esbeltez entonces? La relación de esbeltez, como está mostrado en la fórmula, es el coeficiente relacionado con el tipo de apoyo que mencionamos, que es el punto donde puede fallar, la longitud de la columna multiplicada por K, dividido entre el radio de giro mínimo de la sección. Eso es la relación de esbeltez. Ya tenemos entonces la primera fórmula. Ahora vamos a ver otra propiedad que se denomina excentricidad. Cuando la carga no se aplica directamente en el centroide de la columna,
que es la realidad, se dice que la carga es excéntrica y genera un momento adicional que va a disminuir la resistencia del elemento. De igual forma, al aparecer un momento en los extremos de la columna, debido a los factores que hacen que la carga no actúe en el centroide de la columna. Esta relación del momento se expresa en unidades de distancia y se denomina excentricidad. Entonces, la excentricidad, en resumidas cuentas, es aquel factor que se desarrolla cuando la columna, la carga aplicada en la columna no está exactamente en el centroide de la misma. ¿Qué pasa cuando la excentricidad es pequeña? La flexión es entonces despreciable. Y cuando es grande esa excentricidad, entonces los efectos de flexión sobre la columna, ¿verdad?, aumentan. ¿Cuál es la ecuación de excentricidad? Como depende de los momentos, ¿verdad? La excentricidad será igual al momento en el extremo de la columna dividido entre la carga axial. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones: la relación de Beltrán y la excentricidad. La relación de Beltrán, ¿verdad?, que depende del coeficiente relacionado con el tipo de apoyo, la longitud de la columna y el radio de giro mínimo de la sección transversal. ¿Ok? Lo que gira la sección transversal. Y la excentricidad, que depende del momento aplicado que se genera en el extremo de la columna y la carga axial aplicada sobre la columna. Pasemos entonces a ver cada uno de los tipos y cómo se hace el procedimiento para el predimensionado de los diferentes tipos de columna. En el caso de la columna de madera, las cuales pueden ser de varios tipos: macizas, ensambladas, compuestas y laminadas unidas con pegamento. De este tipo de columnas, la maciza es la más empleada. Ya se deben imaginar cómo es esa columna. Las demás son formadas por varios elementos. ¿Ok? ¿Cuál es el método para predimensionar columnas de madera? La ecuación de análisis se realiza según los esfuerzos y se expresa en forma simple, tal como le indica la ecuación, que dice que el esfuerzo de trabajo axial sobre el esfuerzo admisible a compresión más el esfuerzo de trabajo a compresión entre el esfuerzo admisible a flexión debe ser menor o igual que 1. Entonces, habíamos dicho que las columnas, ¿verdad?, soportaban por compresión y por flexión. Ahí están los dos esfuerzos relacionados: los admisibles por flexión, los admisibles por compresión y los de trabajo axial y de compresión. Cada uno tiene su ecuación para calcular. El esfuerzo de trabajo axial tiene ahí la ecuación de la carga entre el área.
¿ok? El esfuerzo admisible de compresión también tiene una ecuación donde dice un esfuerzo de compresión por un CP. El esfuerzo a compresión de trabajo en función de el momento. Y el FC, que se denomina esfuerzo admisible para compresión paralela a la beta de la columna de madera. Y el factor de estabilidad de la columna, que tiene también su ecuación expresada, que no es más que M menos la raíz cuadrada de M cuadrado menos M. Esas son las ecuaciones que se utilizan en el premencionado de las columnas de madera en función de los esfuerzos de compresión y de flexión de trabajo y admisibles. El CP, que es M menos la raíz cuadrada de M cuadrado menos N, que es el factor de estabilidad de la columna, ¿verdad? Tiene su ecuación acá, donde cada uno de los elementos tiene la ecuación. Por ejemplo, M va a ser igual a 1 más FC sub E, que es el esfuerzo de pandeo de Euler, ¿verdad? Dividido entre F'C que vimos anteriormente, que era esfuerzo admisible para comprensión paralela de la beta, entre 2 veces C. Para madera SCP, ¿verdad? Se puede asumir con un valor de 0.8 para maderas aserradas, 0.85 para secciones circulares y 0.9 cuando las maderas laminadas unida y pegada. La ecuación de el cálculo de FCE, que es el esfuerzo de pandeo de Euler, está expresada en la ecuación número 5. K sub CE, que vale 0.3 para madera clasificada y 0.418 para madera unida con pegamento, multiplicado por E, que es el módulo de elasticidad, dividido entre LE, que es la longitud efectiva, altura de la columna sin arrostrar, y D, que es la menor dimensión de la sección transversal. Ahí tenemos entonces definidas las otras ecuaciones. Cómo calcular M, cómo calcular N en función de los valores de K, módulo de elasticidad, longitud efectiva y dimensión menor de la sección transversal. Esas es las ecuaciones para la columna de madera. Veamos ahora la columna de acero. El diseño de las columnas de acero se basa en la desigualdad de la ecuación de diseño por estados límites y se presenta en la forma indicada en la ecuación número 6. La esencia de la ecuación es que la suma de los efectos de las cargas divididas entre la resistencia minorada debe ser menor o igual a la unidad. Entonces, ahí tenemos las ecuaciones, ¿ok? Donde θ por Rn es la resistencia disminuida de la columna y la parte superior, que es sumatoria, es la suma de los efectos de las cargas. ¿Ok?
La sección de columna. Las secciones transversales de las columnas, según los valores límites de las razones de ancho-espesor, se clasifican como compactas, no compactas o esbeltas. En general, dentro de los márgenes de los límites disponibles y teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones por espesor. El diseñador usa una sección con el radio de giro más grande disponible, reduciendo así la relación de esbeltez e incrementando el esfuerzo crítico. Y tenemos diferentes perfiles usados para las columnas. Por supuesto, todos esos perfiles están en las tablas de las columnas. ¿Cuál es el método para predimensionar la columna de acero? Para los perfiles que no se encuentran en las tablas de cargas, que vamos a ver más adelante, porque tiene que tener esos perfiles en las tablas, debe usarse un procedimiento de tanteo. Este procedimiento se basa en seleccionar un perfil y luego calcular su resistencia al diseño. Si la resistencia es muy pequeña o insegura o demasiado grande, antieconómica, deberá hacerse otro tanteo. Un enfoque para hacer la selección por tanteo es como sigue. Primero, seleccione un perfil de tanteo. Calcule FER y FICE-PN para el perfil de tanteo. ¿Dónde están estos señores? Estos señores están de este lado. ¿Ok? Revíselo con la forma de iteración número 4. Con esta que está acá. Si la resistencia al diseño es muy cercana al valor requerido, puede ensayarse el siguiente tamaño tabulado. De otra manera, repita todo el procedimiento. Entonces, ¿en qué se basa el método para predimensionar la columna de acero? Ahí tiene las ecuaciones. Si P sub U, que es la carga axial de compresión mayorada, dividido entre el factor de minoración, ¿verdad? Para compresión es de 0,85 y 0,90 para el otro, el que estamos asumiendo, ¿verdad? En el caso de 0,C, que es 0,85, por P sub N, que es la carga axial de pandeo. Entonces, aquí tenemos la ecuación número 4. Con esa ecuación es que vamos a revisar la fórmula de iteración. Esa es la fórmula de iteración. ¿Ok? Hay que hacer un cálculo y ver si es mayor o igual que 0,2. ¿Ok? Si eso es mayor o igual que 0,2, entonces calcule P sub U, que es la carga axial de compresión, entre phi sub CPN más 8/9 del momento flector mayorado dividido entre el phi B, ¿correcto? Entre el phi B multiplicado por MN, que es el momento flector resistente. Y eso debe dar menor o igual que 1. Si por el contrario P sub U sobre phi C PN es menor que 0,2, entonces la ecuación que hay que probar
es PU entre 2 veces phi C PN más MU sobre phi B MN, y eso debe dar menor o igual que 1. Recuerden, el valor de phi C, que es el factor de minoración, es 0,85 y el valor de phi B o tita, como le quiere dar usted, es igual a 0,90. Recordemos que FY es el esfuerzo de excedencia del acero. Eso está en la tabla. Y F sub R es el esfuerzo crítico de pandeo para el perfil. Todos son valores para el perfil. Entonces, el esfuerzo crítico de pandeo FCR lo debemos determinar bien sea por las ecuaciones 5 o 6. Ahí tenemos las ecuaciones. O mediante la tabla 1, según el coeficiente de Esbeltez KL entre R mínimo. Cabe destacar que los valores de la tabla 1 corresponden al esfuerzo crítico de panteo mi dorado FIC FCR y a un FY de 2.500 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. ¿Quién es lambda C? Lambda C es el parámetro de Esbeltez, ¿ok? Cuya ecuación es la que se muestra en la 5. K por L por la raíz cuadrada de FY sobre E sobre RPi, donde R es el radio de giro de la sección y L es la longitud entre los apoyos. Cuando veamos los ejercicios, entenderemos las ecuaciones. ¿Ok? Si phi C, perdón, si gamma C es menor o igual que 1,5, entonces la ecuación del esfuerzo crítico de pandeo es la que se muestra en la 6A. 0,658 elevado a la phi C al cuadrado por FY. Si es mayor, entonces será todo lo contrario. Será FCR 0,877 por FY entre el lambda C elevado al cuadrado. O el parámetro de Esbeltez. Entonces, si el parámetro de Esbeltez es menor o igual que 1,5, entonces el esfuerzo crítico de pandeo es como la ecuación la muestra ahí. 0,658 elevado al valor de parámetro de Esbeltez al cuadrado multiplicado por FY, que vale 2.500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si ese parámetro de Esbeltez es mayor que 1,5, entonces el esfuerzo crítico de pandeo va a ser igual a 0,877 multiplicado por 2.500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado entre el parámetro de Esbeltez elevado al cuadrado. Ahí tenemos la tabla de la figura C para diferentes valores de K teórico. Cómo se comporta el pandeo de la columna. ¿Y cuáles son los valores recomendados de diseño? En función de las condiciones del extremo de la columna, que son los apoyos. Aquí está la tabla 1, de la cual hablamos, donde calculamos phi de FCR en función de KL sobre
el R, que es el radio de giro de la sección. ¿Ok? Que es lo que hablamos acá en la tabla número 1 correspondiente al esfuerzo crítico de Pandé. Cuando veamos el ejercicio, veremos cómo utilizamos la tabla. Tenemos varios valores, todos referidos a un FY de 2500. Llega hasta 40. ¿Ok? Es la misma tabla, solo que dividida en dos secciones. Ahora vamos a ver las columnas de concreto armado. Estas pueden ser de tres tipos. Elemento reforzado con barras longitudinales y sunchos. 7A, este tipo de columna. Elemento reforzado con barras longitudinales y estribos. Este tipo de columna. Elemento reforzado con tubos de acero estructural con o sin barras longitudinales, además de diferentes tipos de refuerzo transversal que lo representa la figura 7C. Para las columnas de concreto armado, la cuantía de cero oscila entre 1 y 8%, con un mínimo de 4 barras longitudinales. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de columnas de concreto armado. Usted elegirá, de acuerdo a la situación, se elige el tipo de columna. Método para predimensionar. Existen dos métodos de predimensionar las columnas. El primero es una aproximación y se basa en la carga axial únicamente, debido a que esta carga es fácil de obtener por métodos aproximados para cálculos preliminares de pórticos. El segundo método es más preciso y está basado en la carga axial y el momento flexor. Entonces, el primero solamente basado en la carga axial y el segundo se basa en la carga axial y el momento flexor conocido. Valores que son los necesarios para diseñar una columna. Entonces, si conozco el PU, ¿verdad? Que es por donde arranca, predimensionar columnas con PU conocido solo se presentan dos tipos. El método sugerido por Nilsson y Winter, que nos dice que las dimensiones de la columna se corroboran por cargas axiales, se controlan por cargas axiales. Para columnas interiores, un aumento del 10% es suficiente para estas columnas. Perdón, para columnas interiores, un aumento del 10% de la carga es suficiente. Y para columnas exteriores, un incremento del 50% del área será el apropiado. Entonces, el área de la columna va a ser igual al incremento de P sub U conocido dividido entre el factor de minoración y el esfuerzo por compresión. Ese es el método sugerido por Nilsson y Winter. El método sugerido por Arnall y Spellborn nos dice que el área de concreto armado puede estimarse por la siguiente fórmula. Área de concreto igual a PU sobre
alfa, que es el factor según la posición de la columna que se obtiene por la tabla 2, mostrado abajo. El factor de minoración de la resistencia, que es igual a 0,65 para columnas con estribos y 0,70 para columnas con suncho, dependiendo del tipo que usted utilice, multiplicado por el esfuerzo a compresión. Entonces, ahí tenemos los valores de alfa dependiendo de la columna ubicada en la esquina, en el borde o una columna central. ¿Ok? Según la ubicación de la columna. Ese factor es según la posición de la columna en la estructura. ¿Ok? Así determinamos el área de la columna. Ambos calculan el área de la columna. Tanto Nilsson y Winter como Arnall y Spellboin. O Spellboin. Ok. Aquí tenemos entonces el método específicamente. Este método anterior era conocido el PU. ¿Ok? Que es la carga axial. PU es la carga axial. Y el otro método es basado en la carga axial y el momento flector, que es este que está acá. Carga axial y momento flector. Este método está basado en el empleo de ábacos, basados en diagramas de interacción de resistencia que definen la combinación de la carga axial y el momento flector de falla para una columna determinada con un intervalo completo de excentricidades que van desde 0 hasta el infinito. Ver la figura. Esta es la figura del ábaco en forma sencilla, ¿ok? Que veremos con más detenimiento y más análisis cuando realicemos los ejercicios. Ok. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para obtener las dimensiones? Primero debemos calcular la excentricidad en función del momento, ¿verdad? Y la carga axial. Como dijimos acá, este es el segundo método. En función de la carga axial y el momento flector. ¿Ok? Seleccionamos la cuantía de acero, que es Rho, entre un rango de 0.02 y 0.03. Calculamos W, ¿verdad? Que lo tenemos definido ahí. Rho por FY entre 0.85 por el esfuerzo de compresión. Escogemos un valor tentativo de H o D y escogemos el ábaco, ¿verdad? Con Y igual a H menos 2R entre H o Y igual a D menos 2R entre D. Aquí tenemos el ábaco. ¿Ok? Cuando veamos el ejercicio, ese método tendrá más claridad. Calculamos el valor de EH o ED con el valor de H o D del paso anterior y trazamos una línea radial que represente este valor. Eso lo vamos a hacer en el ábaco. Hay que trazar una línea radial en el ábaco. ¿Ok? Donde corte la línea radial EH o ED con la curva W, debemos leer el correspondiente valor de B. Calculamos el área requerida con esa ecuación que tiene ahí. ¿Ok? Esa ecuación es la que tenemos acá. La ecuación sugerida por Arnall
y espelvoín en la misma ecuación. Y para un factor de minoración de 0,65 para columnas con estribos, dependiendo si la columna es con estribos y si la columna es con sunchos. Ese valor será 0,70. Hecho esos pasos, terminamos calculando B, ¿verdad? O D con esas dos ecuaciones. Revisamos el valor tentativo de H para obtener una sección bien proporcionada, que debe estar entre ese rango de 0,6 y 1. O si es el mismo valor para D. Entonces, las dimensiones mínimas de una columna de concreto armado están entre 20 por 20 o 30 por 30 para zonas que son sísmicas. Ese es el método para poder predimensionar columnas de concreto armado. Mañana vamos a ver los ejercicios relacionados con esta teoría. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos cuáles son las ecuaciones para predimensionar columnas de madera, columnas de acero y columnas de concreto armado. Vimos las tablas que se van a utilizar en el caso de las columnas de acero, ¿ok? Y en el caso de las columnas de concreto armado. Por supuesto, vamos a utilizar, en el caso de las columnas de acero, las tablas de perfiles que se facilitan o que usted debe conocer para hacer los cálculos, o que el ingeniero conoce para hacer los cálculos, o están cargadas en las bases de datos de los simuladores. Bueno, y con estas palabras hemos terminado por el día de hoy. Mañana a la misma hora vamos a realizar los ejercicios de predimensionado de columna y podrán entender un poco más cómo se aplican las ecuaciones para este predimensionado de columna. Les recuerdo que la actividad 1 ya está cargada en la plataforma y se basa en los ejercicios del predimensionado de vigas. No me queda más nada por el día de hoy. Me despido hasta mañana a la misma hora, 6:15 de la tarde. Que pasen muy buenas noches. Y como siempre, cualquier duda me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp del 04245161 730. Que pasen muy buenas noches.